Hoy hablamos de directores magníficos que no tocaron prácticamente nada el género de western, pero cuando lo hicieron de maravilla. Son directores que a lo mejor solo tienen uno o como máximo dos westerns, pero todos ellos han dejado una marca indeleble en el género. ¿Queréis saber quiénes son esos directores y esas películas? Pues nada, a continuación lo podréis descubrir en nuestro nuevo vídeo. ¡Empezamos! Pues sí, realmente hay muchos directores interesados en el género del western, pero que nunca han dirigido una película de western, pero todas sus películas tienen alguna connotación del género, como por ejemplo el famoso John Carpenter, que prácticamente todas sus películas son westerns, pero no tiene ninguna dirigida por él. Hay una producida de la que hablaremos en breve, pero no tiene ninguna dirigida por él. Hay otros directores, en cambio, que su carrera ha sido marcada siempre por el género del western, como los que ya hemos hablado, como John Ford, por ejemplo, que es reconocido por el género western, o incluso Clint Eastwood, que tampoco es que tenga muchos westerns, solo tiene 5, como ya vimos en el vídeo dedicado a él, pero bueno, es alguien que siempre está relacionado dentro de ese mundillo, ya sea como actor, como director o como productor. En este vídeo vamos a hablar de directores, en concreto 7 directores, que o bien solo han hecho una película western o un par de ellas nada más, pero todas ellas de gran peso e importancia. Así que, sin más dilación, empezamos. El western es un género emblemático del cine, posiblemente uno de los más emblemáticos, conocido por sus paisajes vastos, sus hombres solitarios y sus códigos morales claros. Pero, ¿sabías que algunos de los mejores westerns no fueron dirigidos por cineastas que se especializaban en este género? Hoy vamos a explorar los mejores westerns realizados por grandes directores que trabajaron fuera de su zona de confort, así que ajusta bien el sombrero y prepárate para un viaje por el salvaje oeste, pero desde una perspectiva muy diferente. Empezamos. Pues hemos seleccionado 7 directores, sin tampoco ningún orden concreto, simplemente directores importantes que, como hemos dicho en la introducción, pues solo dirigieron uno o quizás 2 westerns, pero dejaron una gran marca en el género que tanto nos gusta. Sin más dilación, en el número 1 tenemos Duel in the Sun, Duelo al Sol, del año 1946, dirigida por Kim Vidor. Kim Vidor es sin duda un maestro del cine épico, conocido por películas como El Campeón y Guerra y Paz. Vidor se aventuró en el género del western con este melodrama épico, apodado por muchos como Lo que el viento se llevó del oeste. Duelo en el Sol no es el típico western, con una trama cargada de pasiones intensas, traiciones y un triángulo amoroso mortal. Vidor trae su estilo grandilocuente al género, elevando la historia a una escala casi operística. Con las actuaciones de Gregory Peck y Jennifer Jones, la película explora temas de deseo, redención y autodestrucción en el árido y hostil oeste americano. Si bien algunos críticos lo consideraron un film excesivo, Duel in the Sun dejó una huella importante, no solo por su enfoque visual, estilizado y exuberante, sino por cómo usó el western como una plataforma que explora emociones humanas extremas. Quitando algunas obras menores en sus inicios en los años 30, Vidor solo repetiría en el género del oeste puro con La pradera sin ley, más de 10 años después, en 1955, un western menor pero interesante del que hablamos en el especial sobre su actor protagonista, Kirk Douglas, que dejamos el enlace aquí arriba y en la caja de descripción. En el número 2 tenemos una rareza bastante inclasificable y es una película dirigida por 2 de los grandes del cine, que son ni más ni menos que Stanley Kubrick y Marlon Brando. La película es El rostro impenetrable, del año 1961. Fue el único western dirigido por Stanley Kubrick y por Marlon Brando. Ahora explicaremos esto. Inicialmente Stanley Kubrick fue contratado como director, pero tras una serie de desacuerdos creativos con Marlon Brando, que protagonizaba y producía la película, Kubrick dejó el proyecto. Kubrick y Brando tenían visiones distintas sobre el enfoque del film y el control creativo, lo que llevó a una ruptura. Un choque de egos, vamos, de toda la vida. Brando, siendo una de las mayores estrellas de la época, tenía mucho poder en el proyecto y no estaba dispuesto a ceder en ciertas decisiones artísticas. Después de la salida de Kubrick, Brando decidió tomar las riendas y dirigir la película él mismo. Esta fue su primera y única experiencia como director,
y por tanto su único western. Aunque Kubrick aparece en algunos créditos iniciales, El rostro impenetrable es en la práctica un proyecto dirigido por Marlon Brando, aunque también se nota la influencia de Kubrick en la dirección. Brando, aunque sin experiencia previa, se dedicó por completo a la dirección, lo que resultó en una producción extremadamente prolongada y costosa. El rodaje se extendió mucho más de lo previsto y la película, aunque visualmente impactante y con momentos poderosos, fue recibida de manera mixta por la crítica y no fue un éxito comercial. Sin embargo, con el tiempo ha ganado cierto estatus de culto, apreciada por su enfoque único y la intensidad de la interpretación de Brando. La película combina una narrativa épica con un análisis psicológico profundo de sus personajes, algo no tan común en el género hasta entonces. Lo que Brando aporta al western es un enfoque visual y emocionalmente intenso. Su uso del paisaje, no solo como telón de fondo, sino como un reflejo de la soledad y la dureza de los personajes, es notable y se nota la influencia de Kubrick. Además, hay una exploración del destino y la moralidad que trasciende la clásica lucha entre el bien y el mal, que es más frecuente en westerns tradicionales. Ni Kubrick ni Brando repetirían en el género, pero sin duda crearon un western tan fallido en algunos aspectos como interesante en otros. Así que aquí una rareza como El rostro impenetrable de Marlon Brando y, en menor medida, Stanley Kubrick. En el número 3, The Hateful Eight de 2015, Los odiosos 8, dirigida por Quentin Tarantino. Tarantino, conocido por sus guiones afilados y su narrativa no lineal, nos ofrece un western claustrofóbico ambientado en la América posguerra civil. A diferencia de los amplios paisajes del oeste que solemos ver en este género, Tarantino opta por un escenario cerrado, una cabaña durante una tormenta de nieve. Aquí la tensión se desarrolla a través del diálogo mordaz y los conflictos entre los personajes que incluyen cazarrecompensas, soldados y renegados. Con su estilo violento y dramático, Tarantino rinde homenaje al western clásico mientras lo mezcla con su particular sentido del humor negro. Los odiosos 8 es tanto una carta de amor a los westerns como una reimaginación del género, mezclándolo con un whodunit, es decir, una historia típica de Agatha Christie, ¿no? De quién es el asesino, con su reparto coral y el uso de la música de Ennio Morricone, que por cierto dijo que ya no volvería jamás a trabajar con Quentin Tarantino, pese a que este ha usado su música en muchas ocasiones. Tarantino logra capturar la esencia del oeste mientras lo convierte en un teatro de pura tensión psicológica. Es cierto que tiene otro western, Django desencadenado, pero Tarantino no lo considera un western, lo considera un Aster o un western sureño, más bien, y no lo engloba él dentro del género del western, aunque creo que todo el mundo se considera un western. Pero bueno, como él dice que no, pues en principio este sería el único western dirigido por Quentin Tarantino, Los odiosos 8. En el número 4 tenemos McCabe y la señora Miller, o Los vividores, del año 1971, dirigida por Robert Altman, el genio detrás de películas corales como MASH y Nashville. En este western revisionista, Altman nos ofrece una visión cruda y desmitificadora del oeste, centrándose en la construcción de una pequeña ciudad minera y la relación entre un jugador carismático, interpretado por Warren Beatty, y una empresaria de burdel, encarnada por Julie Christie. Altman utiliza su estilo característico de diálogos superpuestos y una narrativa naturalista para mostrar un oeste sombrío y brutal. Aquí no hay héroes ni villanos, solo personas luchando por sobrevivir en un entorno hostil. La película está impregnada de una atmósfera melancólica acentuada por la música de Leonard Cohen, que añade un toque poético a la desolación de la historia. Los vividores es un western como ningún otro que rompe con las convenciones del género para mostrar un oeste más humano, imperfecto y lleno de contradicciones. Altman, sin duda, deja su huella personal en esta obra maestra del western revisionista. El que, por cierto, si os gusta, haremos algún especial sobre este tipo de western revisionista. En el número 5, todo un clásico, Johnny Guitar, del año 1954, dirigida por Nicholas Ray, un cineasta mejor conocido por el cine negro y dramas intensos, como por ejemplo la muy conocida Rebelde sin causa. En este western inusual, Ray se aleja de las convenciones del género al centrarse en personajes femeninos fuertes y una narrativa cargada de emociones y simbolismo. La película sigue a Viena, interpretada por Joan Crawford en un gran papel, una dura propietaria de un salón quien se enfrenta a las sospechas y el odio de una comunidad conservadora. Johnny Guitar destaca no solo por sus actuaciones, sino por su estilización visual, su carga psicológica y su subversión de los roles tradicionales de género. Con su atmósfera tensa y personajes fascinantes, Johnny Guitar es un western único, con un toque melodramático y subversivo que desafía las normas del género de manera sorprendente y cautivadora.
Años después volvería al western Nicolas Ray con una muy inferior, La verdadera historia de Jesse James, así que vamos a dejarlo, que solo dirigió esta Johnny Guitar. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Por una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el puesto número 6 encontramos Jeremiah Johnson, o Las aventuras de Jeremiah Johnson, del año 1972, dirigida por Sidney Pollack. No es su primer western, pues anteriormente dirigió la muy interesante Camino de la Venganza, pero sí el último y bastante superior. Aunque Pollack es conocido por sus grandes dramas como Memorias de África y Los 3 días del cóndor, en esta ocasión se adentra en el western con una historia épica de supervivencia y aislamiento. Con Robert Redford en el papel principal, Jeremiah Johnson cuenta la historia de un hombre que decide abandonar la civilización y vivir en las montañas rocosas. En lugar de los típicos duelos y tiroteos, Pollack nos ofrece una visión introspectiva del oeste con un enfoque en la lucha del hombre contra la naturaleza, la soledad y su propio destino. El paisaje majestuoso y salvaje es tanto un personaje como un escenario, y Pollack aprovecha al máximo la belleza y la brutalidad de la naturaleza. Jeremiah Johnson es un western diferente, más espiritual y contemplativo, pero no menos fascinante por ello. Y para terminar, en el puesto número 7 tenemos Dos hombres y un destino, del año 1969, dirigida por George Roy Hill. Aunque Hill es conocido por dirigir la inolvidable comedia El Golpe, con esta película creó uno de los westerns más carismáticos y populares de todos los tiempos, gracias en gran parte a la química entre sus protagonistas, Paul Newman y Robert Redford. Con un enfoque más ligero que otros westerns de su época, la película sigue a los legendarios forajidos Butch Cassidy y Sundance Kid mientras huyen de la ley. La narrativa combina acción, humor y drama, destacando por su banda sonora memorable y su enfoque humanista de los personajes, alejándose de los estereotipos típicos del western. George Roy Hill convirtió este western en un clásico atemporal donde la amistad y la aventura se entrelazan con un trasfondo de cambio inevitable en un mundo cada vez más moderno. Hasta aquí el vídeo de hoy, en el que demostramos cómo estos grandes directores, que aunque no eran especialistas en el western, supieron aprovechar sus talentos para darnos algunas de las películas más memorables del género, desde reflexiones sobre la violencia y la moralidad hasta aventuras épicas cargadas de suspenses. Estos westerns ofrecen una visión fresca de un género clásico. ¿Te ha gustado este recorrido por los westerns dirigidos por cineastas fuera del género? ¿Tienes alguno que agregarías a esta lista? Déjame tu opinión en los comentarios, y si disfrutaste del vídeo, suscríbete para más contenido sobre el cine del oeste, da me gusta, compartir y demás, y como siempre puedes convertirte en miembro del canal desde solo 0,99 céntimos de euro al mes, que no llega ni para un café. Además, tenéis los enlaces a todas las películas de las que hablamos que estén disponibles en DVD o Blu-ray en la caja de comentarios a través de Amazon. Nosotros nos llevamos una pequeña comisión y a vosotros nos cuesta un duro más y siempre pues ayuda a mantener el canal. Y hasta aquí la lista de los directores que aportaron su granito de arena al western, pero solo una vez o dos veces como mucho. Muchas gracias a los que votasteis como siempre, en la pestaña de comunidad, donde ponemos las encuestas para elegir el siguiente tema. Y este tema fue el elegido en nuestra última encuesta. El sábado pondremos la nueva encuesta para que votéis para el siguiente vídeo. Así que ya tardáis si no estáis pendientes de esta pestaña. Gracias a los que no solo votaron, sino que aportaron a algún director, como por ejemplo Quentin Tarantino, que salió bastante en los comentarios y además referidos a la película de la que hemos hablado. Y por lo demás, nada más. Como siempre, daros las gracias porque seguimos creciendo en el canal. Nos encanta que aumente el número de seguidores, de suscriptores, y un gran saludo a todos los que os habéis apuntado nuevos al canal y a aquellos que sois veteranos. Muchísimas gracias por seguirnos, y como siempre tenéis la posibilidad de apoyarnos o bien comprando las películas de las que hablamos a través de nuestros enlaces, que nos llevamos una pequeña comisión sin que os cueste nada más, o bien haciéndoos miembros del canal, amigos del canal, desde solo 0,99 céntimos de euro al mes, que eso no es nada, y tenéis acceso anticipado a estos vídeos. En vez de los viernes los tenéis los jueves, y además siempre habrá un anexo a estos vídeos exclusivo para vosotros. Ya disponemos de 6 o 7, así que tenéis ahí para devorarlos, y lo podéis ver desde el momento en que os hagáis miembros del canal. Así que no perdáis esta oportunidad.
y haceros miembros, que os esperamos con muchas más recompensas y algún concursillo que otro solo para vosotros. Así que nada, como lo digo, no me enrollo más, que siempre me enrollo. Un saludo a todos de todo el equipo de Placeres Culpables y hasta la vista, cowboys y cowgirls.